La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. Seguimos a través de RCR, Red de Comunicación Regional, y La Semana. Nuestro invitado en esta oportunidad es el doctor Martín Belaúnde Moreira, es congresista de la República, analista en temas de política internacional. Qué gusto saludarlo, doctor Martín Belaúnde, muy amable, como siempre. Gracias por atender esta comunicación. José Hernández, le agradezco la invitación para conversar sobre el tema de Evo Morales y las demás amenazas que hoy día está enfrentando el Perú. Estoy a sus órdenes. Sí, usted ha referido que el Ministerio Público debe investigar las acciones de Evo Morales. Yo en la pausa comentaba que, en efecto, Evo Morales ingresaba como Pedro en su casa, valga la analogía, a nuestro país. Lo ha hecho en múltiples oportunidades en los últimos meses a Puno, luego a Cusco, sostuvo reuniones, trataba de impulsar RUNASUR, ¿no? Pero naturalmente tenía toda la anuencia, toda la libertad para hacerlo con el expresidente Pedro Castillo. La situación ha ido escalando. Usted señala que hay necesidad de que el Ministerio Público debe investigar las acciones de Evo Morales. Coméntenos, por favor. Bueno, yo le puedo decir que las acciones que comete el ciudadano boliviano Evo Morales Ayma están tipificadas en diversos artículos del Código Penal. Pero entre ellos, porque ahí hay un concurso de delitos, entre ellos está un delito que atenta contra la soberanía y la integridad territorial del Perú. Él pretende que una determinada sección del Perú, comenzando por Puno, en el sur del Perú, se separe del Perú. Es decir, está atentando contra la integridad territorial del Perú y contra nuestra identidad, personalidad y soberanía jurídica internacional. Eso es un gravísimo delito por el lado que se le vea. Entonces, el señor Evo Morales Ayma posiblemente sea el verdadero, o es el verdadero presidente de facto del así llamado Estado Plurinacional de Bolivia. Pero eso no le da ningún derecho a entrometerse en la vida política peruana, ni mucho menos atentar contra nuestra integridad territorial. ¿Qué es lo que debe hacer el Estado peruano? ¿Qué es lo que debe hacer la señora Dina Boluarte en su calidad de presidente de la República? ¿Qué es lo que debe hacer el señor Alberto Otárola Peñaranda en su calidad de presidente del Consejo de Ministros, llamado premier o primer ministro? ¿Qué es lo que deben hacer en cumplimiento de sus más elementales deberes jurídicos? Ellos tienen que preservar y garantizar la independencia, la soberanía y nuestra integridad territorial. Frente a una conspiración que está llevando a cabo el señor Evo Morales Ayma, no basta declararlo persona no grata, eso es una declaración teórica. No basta impedir y dar instrucciones a nuestras autoridades migratorias y en general a todas las autoridades políticas del Perú que impidan su ingreso al territorio peruano. Sabemos además que él está acompañado por otras personas bolivianas de nacionalidad boliviana que lo ayudan en esta tarea de desintegrar al Perú. Entonces tenemos que hacer algo más. Tenemos, en cumplimiento de la Constitución que nos declara como Estado soberano unitario, así fuere descentralizado, y que el territorio del Perú y el Estado peruano es uno e indivisible. Entonces hay una amenaza a nuestra entidad, a nuestra personalidad como Estado, a la continuidad del Perú como República del Perú y como Estado soberano. No basta prohibir que ingrese al Perú.
yo creo que se debe exhortar al Ministerio Público en la persona de la fiscal de la Nación para que ordene el inicio de una fuerte, grave y profunda investigación sobre estos hechos perpetrados por la persona de Evo Morales Ayma y aquellos que lo secundan, de manera que se le investigue y como consecuencia de la investigación que el Ministerio Público solicite a la autoridad competente del Poder Judicial que se detenga al señor Evo Morales Ayma y a todas las personas que atenten contra la soberanía e integridad territorial del Perú. Eso es lo que se tiene que hacer. No podemos permanecer indiferentes a una conspiración que atenta contra la existencia de la República del Perú. Eso es lo que tenemos que hacer y eso lo estoy diciendo en forma clara y en forma que pueda ser entendido por todas las autoridades. Y lo estoy diciendo en forma que la señora Dina Boluarte lo entienda, que lo entienda el presidente del Consejo de Ministros, porque aquí se atenta contra la existencia de la República del Perú. Ahora, y eso de ninguna manera debe ser tolerado. La mejor manera de atacarlo, porque esto es el Perú, el gobierno peruano tiene que garantizar la integridad territorial del Perú, la mejor manera, entre otras, no es la única, la mejor manera es de investigarlo y que el Poder Judicial ordene su detención y lo investigue y eventualmente, si ingresa al territorio peruano, una vez detenido, lo investigue por esos delitos y lo acuse por esos delitos. Eso es lo que yo propongo. Nuestro invitado en esta oportunidad es el doctor Martín Belaúnde Moreira. Doctor Belaúnde, hay una serie de hechos que no pueden quedar al margen, ¿no? Uno es el accionar político que ha tenido Evo Morales, ¿no? Incluso ha tenido una presencia activa en Lima en los primeros días de gobierno de Pedro Castillo, luego hizo lo propio en Arequipa. Yo mencionaba que siempre contó con la anuencia del gobierno, pero el accionar de Evo Morales va más allá. O sea, la conformación de RUNASUR no es simplemente un enunciado teórico, porque para Evo Morales, él, y usted lo puntualiza muy bien, señala que está usando a la población aymara como excusa para obtener los recursos naturales del Perú. Hay que decirlo con nombre propio: litio, gas natural, minerales. Y este es un tema que no se está abordando en toda su dimensión. Esto es un primer plano, porque luego vamos a ver la manera como ha hecho un trabajo político. En este primer tema, en el tema de recursos naturales, ¿no? ¿Por qué para Evo Morales resulta estratégico tener el control de lo que él denomina la región aymara, fundamentalmente entre el límite entre Bolivia y Puno? Fíjese usted, en el Perú hay población étnicamente aymara. En la parte del altiplano que corresponde a Bolivia, también existe una población étnicamente aymara. En el norte de Chile, en la zona de Arica y lo que fue peruano, Tarapacá, igual que Arica, también existe población aymara. Quizás exista en el noroeste argentino población aymara. Es una etnia. En Bolivia existe población quechua. Y esa población quechua fundamentalmente está asentada a lo largo y ancho de la República del Perú. No solo en la zona andina, sino también Lima es una ciudad que tiene muchos pobladores de habla quechua y de etnia quechua. Arequipa tiene pobladores de etnia aymara.
Lima tiene pobladores de etnia aymara. En el Perú caben todas las sangres. Ese es el sentido del Perú, que es un país más grande que sus problemas y que la peruanidad significa la unión de todos esos grupos para precisamente proyectarnos no solo en el presente, sino en el futuro, como la gran nación peruana que debemos ser. Entonces, respetando las etnias y respetando las culturas. El Perú ha existido siempre. El Perú existe bajo otra forma, que era el imperio de los incas. El Perú existe desde el siglo XVI hasta 1821 o 24 como el Virreinato del Perú. La República del Perú sucedió legalmente al Virreinato del Perú. Lo que es ahora Bolivia era una parte del Perú, se le llamaba Alto Perú, que fue, digamos, anexada por una disposición interna de la corona castellana al Virreinato del Río de la Plata. Y de ahí se constituye Bolivia el 6 de agosto de 1825. ¿Qué me quiere decir? Sí, no, mi pregunta era bastante puntual, doctor, en el sentido que se conoce, incluso en Puno, hay dirigentes de la zona de Coata que han señalado que ellos estarían dispuestos, ¿no?, a anexarse a la región Aymara, que es el proyecto exactamente de Evo Morales. Y es más, ellos apuntan y dicen, porque contamos con todas las riquezas, litio, gas natural, bueno, fíjense ustedes, minerales. Están engañados. No, en por primer eso. lugar, eso para los ciudadanos peruanos que pretendan desintegrar el Perú, hay que recordarles que estarían cometiendo el delito de traición a la patria. Y ese delito que se aplica específicamente a ellos, que está previsto, tipificado y sancionado en el artículo 325 del Código Penal. Pero ese artículo también se aplica a aquellas personas, ciudadanos de otros países o de otra nacionalidad, que desde el exterior o en el Perú conspiren y atenten contra la independencia y la integridad territorial del Perú. Aquí está en juego la existencia de la República del Perú. Aquí está en juego el cumplimiento de los mandatos más importantes y fundamentales de la actual Constitución y de la Constitución histórica del Perú. Entonces, todas esas personas también deben ser materia de una investigación por parte del Ministerio Público y también se les debe solicitar su detención preliminar, su detención preventiva, la que corresponda de acuerdo a la legislación penal procesal y de acuerdo a la legislación penal. El Perú tiene que defenderse y el Perú tiene que defenderse con armas legales, pero también con toda la fuerza que tiene, con todo el poder y toda la fuerza que tienen las Fuerzas Armadas del Perú y la Policía Nacional del Perú. Porque precisamente las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú garantizan nuestra independencia, soberanía e integridad territorial. Si un sujeto, si un ciudadano extranjero, como es el señor Evo Morales Ayma, al margen de que haya sido presidente de Bolivia, ya no lo es, hay ahí aparentemente el señor Luis Arce Catacora, que estaría actuando como una suerte de presidente títere. Pero al margen de eso, todas esas personas, dentro y fuera del Perú, están cometiendo actividades delictivas que atentan contra nuestra soberanía e independencia. Y entonces, si entran al territorio peruano, deben ser detenidos. Y algunos eventualmente extraditados, pero eso es un proceso más largo. Si están, no solo debemos prohibir su entrada, pero si por casualidad se infiltran
en el territorio peruano deben ser detenidos conforme a las leyes peruanas, porque en el Perú se aplican las leyes peruanas y el señor Evo Morales Ayma y sus adláteres conspiradores contra el Perú, si entran al territorio peruano o se actúan contra el Perú fuera de nuestras fronteras, están sujetos a nuestras leyes. Y esas leyes debemos aplicarlas con toda la fuerza que dispone el Estado peruano. Y eso es un deber de la presidente Dina Boluarte. Ahora, yendo ya también al tema de cómo se están configurando los hechos en estos momentos, ¿no? Y vemos que las mayores acciones de protesta y de violencia en estos últimos días se están registrando en Puno, ¿no? Los medios de comunicación en innumerables oportunidades han denunciado, ¿no?, la forma como ha ido activando Evo Morales con un grupo de operadores políticos. Eso no es nuevo. La gran pregunta es por qué no se actuó en su momento. Y lo siguiente es, ¿qué capacidad tienen en estos momentos estos señores para seguir azuzando, agitando estas acciones de violencia? Lo que hemos visto ayer en Juliaca es muy preocupante. Algo grave. Ayer han querido tomar el aeropuerto de Juliaca y hay 16 personas heridas hasta el momento, ¿no? Un hecho sumamente grave, ¿no? Hay algo que la señora Boluarte, como presidente del Perú, y el señor Alberto Tarola Peñaranda, como presidente del Consejo de Ministros, y los demás integrantes del gobierno peruano deben comprender que las Fuerzas Armadas, los integrantes y los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú no son carne de cañón para que manifestantes violentos les arrojen piedras y todo tipo de artefactos y utilicen armas caseras o armas hechizas que disparan balas y proyectiles que pueden no solo herir y que de hecho hieren, sino además pueden matar. Y entonces los derechos de las Fuerzas Armadas, de los integrantes, de los soldados, de los miembros de las Fuerzas Armadas, de los suboficiales y oficiales de las Fuerzas Armadas, y también de iguales rangos en la Policía Nacional del Perú, no pueden verse expuestos a esa situación. Existe entonces, o podría existir, de parte de la señora Boluarte y del resto de su gobierno, una negligencia en la preservación no solo de la integridad, de la independencia e integridad territorial del Perú, sino una negligencia en cuanto a la preservación de la vida y salud de los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Ellos no son carne de cañón. Es absurdo pensar que deben actuar en inferioridad de condiciones y cuando les tiran piedras simplemente tienen que protegerse con escudos o con las manos. Cuando los manifestantes violentos actúan en esa forma, atentando contra la vida y contra la propiedad pública y privada y contra lo que se conoce bien que son activos críticos, aeropuertos, puertos, vías de comunicación, entonces se debe actuar legítimamente dentro de la ley con una fuerza abrumadora para reprimir a esos manifestantes que están atentando, peruanos o extranjeros, que están atentando contra la vida, contra la existencia, la independencia y la integridad territorial del Perú. Eso es un concepto muy simple. Esas personas están cometiendo delitos y deben ser investigados, deben ser acusados y deben ser
juzgados En efecto, doctor, conforme a las leyes peruanas. hoy el editorial del diario Comercio enfatiza en este tema y lo titula La mano boliviana. Y exactamente hace una narración de todo lo que ha venido aconteciendo en los últimos meses. La presencia de gente que trabaja de la mano con Evo Morales, e incluso el propio ministro de Defensa confirma que inteligencia de nuestro país ha identificado a 5 bolivianos que han ingresado no solamente con intención de asusar la violencia, sino con la de integrar esa idea separatista de una parte del país. Ya eso lo hemos conversado. Esos no son hechos nuevos. No son Se hechos debe nuevos, claro. aplicar la Entonces, ley. la pregunta es, ¿por qué nos demoramos tanto? Nos hemos demorado tanto para actuar. Fíjese usted, hay una negligencia en un aspecto fundamental del Perú, su existencia como Estado y nación soberana. Y entonces es responsabilidad del gobierno, de las más altas autoridades del gobierno, la señora Boluarte como presidente de la República, el señor Otárola como presidente del Consejo de Ministros y los demás integrantes del gobierno, de ordenar y hacer que se tomen todas las medidas que están previstas en la legislación peruana. No tenemos que dar ninguna ley. Todo esto está previsto en diversas leyes. Los reglamentos militares y las leyes y reglamentos militares indican exactamente cómo deben actuar las Fuerzas Armadas y policiales cuando son atacadas por turbas violentas. Y tiene que haber una aplicación abrumadora de la fuerza para que se preserven los activos críticos, sin los cuales el Estado peruano no debe actuar, y además que se juzgue y se detengan mientras tanto esas personas que están perturbando la paz en el Perú. Ahora, eso es una gravísima perturbación de la paz y de la seguridad interna del Perú. Esos son hechos conocidos que no requieren de mayor, si se quiere, discusión o análisis. Están ahí. El otro tema, doctor Martín Belaúnde, y usted conoce muy de cerca el acontecer político, social en Bolivia, ¿no? Hasta ayer hemos tenido a una embajadora, Karina Quincho, ha sido cesada en sus funciones, ¿no?, como diplomática representante de nuestro país en La Paz, ¿no?, convirtiéndose ya Bolivia por el tema que estamos viviendo en una embajada clave. ¿Cuál debería ser el perfil de embajador que se debe enviar a Bolivia? No podemos nosotros enviar a un embajador. Esa embajada, esa misión diplomática, ¿ya?, así como debe estar a cargo de lo que se llama un encargado de negocios ad interim. Usted tiene embajadores cuando se trata de una relación diplomática normal en la que los estados se respetan recíprocamente. Las autoridades, digamos, de facto o reales del gobierno de Bolivia no están respetando al Perú. Entonces no podemos tener una relación diplomática como la hemos tenido antes. Nuestra embajadora en Bolivia era una embajadora política y la ley del servicio diplomático señala clarísimamente que los embajadores políticos cesan automáticamente cuando cambia el gobierno que los nombró. Entonces yo considero que por ahora no se debe nombrar a un embajador. Podríamos hasta declarar, y eso es una decisión que debe tomar la Cancillería, evaluando la situación que circunda al Perú, que si declara persona no grata al actual embajador de Bolivia.
y es evidente que por lo menos la Cancillería del Perú, a través de sus diversos funcionarios, el viceministro o cualquiera de ellos que tengan la categoría y la autoridad suficiente, debe llamar a ese embajador de Bolivia, en el caso todavía está en Lima, y debe expresarle nuestra fuerte protesta por la actitud del gobierno boliviano frente al Perú, y de ser el caso, se le debe declarar persona no grata. Yo creo que las relaciones diplomáticas del Perú con Bolivia deben, por ahora y por un buen tiempo, hasta que desaparezca toda esta conspiración, se deben mantener al nivel de encargado de negocios. Muy bien, doctor Martín Belaunde, como siempre muy reconocido por esta comunicación a través de la semana en RCR, Red de Comunicación Regional. Yo le agradezco, como siempre, la cordialidad con nuestra estación. Ha sido un gusto conversar con usted, doctor Martín Belaunde, muy amable como siempre. Muchas gracias, señor José Hernández, a la orden para atender sus entrevistas. Muy amable. Hemos presentado La Semana en RCR TV. A través del canal 796 de Cable Más.